Muchas gracias a la Fundación Santillana, antes que nada, por la invitación a participar de este encuentro y a escribir el documento base. Para mí es un gran honor porque conozco la historia de los documentos y siempre los leí, siempre me parecieron admirados los autores que participaron, así que me siento muy honrado de estar acá en este momento, este año. También aprovecho la ocasión para hacer una mención. Todos hablaron de Juan Carlos Tedesco y casi sin darme cuenta, hoy cuando mencionaban que el primer libro lo había escrito Juan Carlos, me volvió muy rápidamente algo de archivo muy sentimental. Hace poquitos días fuimos a su casa, cuando ya había fallecido, algunos colegas, a hacer la recuperación de sus archivos y clasificar sus libros. Y ahí estaba en varias ediciones el libro de los pactos educativos, así que me siento muy honrado de estar acá también trayendo esa antorcha de alguna manera. Después también agradezco a la OI, al Ministerio de Educación por su apoyo, por su participación en este encuentro. Y una mención también muy especial a todo el equipo de CIPEC, del Laboratorio de Innovación Educativa, donde muchos de estos temas los venimos trabajando hace tiempo, abriendo muchas líneas de investigación en escuelas, en la política educativa, en sectores de tecnología, de innovación, tratando de hacer cruces que a veces no se hacen por sí mismos, encontrar un lenguaje común y también de mucho respeto por los educadores y al mismo tiempo de desafiarlos o desafiarnos, de pensar los puentes y no estas estaciones separadas donde cada uno está haciendo algo distinto, pensando en un lenguaje incompatible con el otro. Así que el laboratorio es un poco eso y tenemos ahí muchas actividades que se plasman en este libro. ¿Tengo la presentación? No sé si tengo presentación, control acá. Ahí está, muchas gracias. Esa es la página del laboratorio. Y quiero empezar con una mención muy rápida a la moda de la innovación. Como ustedes saben, la innovación educativa está de moda, hay varios eventos esta semana misma que compiten contra y en muchos lugares del mundo habrá otros. Y les leo una frase que habla de esta moda, que dice así: y siguiendo las indicaciones del diablo se creó la escuela. El niño ama la naturaleza, se lo hacinó en salas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirve para algo, se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse, se lo obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos, se lo puso solo en contacto con las ideas. Le encanta hablar, se lo obligó a mantener silencio. Querría razonar, se le hizo memorizar. Querría investigar la ciencia, se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse, se inventaron las sanciones. Bueno, este prólogo a la innovación educativa tiene casi un siglo, 99 años. Bueno, no, un poquito menos, 1921. Es uno de los textos clásicos del nacimiento de la Liga Internacional de la Educación Nueva de Ferrier. Y nos muestra que desde que tenemos escuela tenemos alternativas a la escuela y siempre hubo, de alguna manera, una pregunta sobre el sentido de la escuela tradicional. Y dentro de esa tradición se inscribe buena parte del texto que elaboré, pero al mismo tiempo en un contexto nuevo, en un contexto donde justamente esto sí está de moda, donde sí hay una discusión global y aquí mismo, donde el concepto de innovación incluso se ha convertido casi en un fetiche, donde está por todas partes y por lo tanto cobra el problema de la inflación de los conceptos, pierden valor, ¿no? Entonces creo que es muy importante tratar de encontrarle algún tipo de anclaje o varios anclajes que lo hagan practicable y que le den sentido. Pero al mismo tiempo que uno puede ser crítico de esta moda de la innovación, creo que hay que sí ver el aspecto más fecundo de un contexto en el cual podemos discutir a mayor escala, en mayores espacios, con mayores libertades y también con más posibilidades, la idea de repensar la escuela tradicional. Esto quizás durante muchos años o muchas décadas se hizo en los márgenes. Me parece que vamos a estar viviendo en los próximos 10 años quizás esta discusión en los centros de producción de decisiones y de visiones sistémicas de la educación. Así que de alguna manera inscribo esta conversación allí.
¿Cómo se puede definir la innovación? Bueno, lo primero que diría, para ser muy directo, porque creo que necesita también una introducción muy clara, es que si la escuela fuese así, y son todas imágenes en blanco y negro, porque son todas escuelas que muestran que alternativas hubo siempre. Ahí tenemos a Celestín Freinet, en su escuela que trabajaba con los alumnos, la famosa imprenta de Freinet. Tenemos al Montessori con sus juegos didácticos estructurados. Tenemos a la escuela La Democracia Temprana Soviética de Makarenko. Y tenemos a nuestra Cossettini y sus talleres barriales de teatro. Si la escuela fuese así, querríamos conservarla, no querríamos innovar sobre ella, querríamos estabilizarla, sostenerla, ¿no? Lamentablemente no es así en la mayoría de los casos y por eso necesitamos discutirla, desnaturalizarla, desmitificarla. Y eso implica atraer de alguna manera un concepto, que podemos ponerle el nombre que nos toque para cada época, pero tiene que ver con la transformación y con la innovación. Y de ahí viene un poco la fuerza de repensar la escuela tradicional, pero en un contexto particular. Muy brevemente, uno podría hacer de tantos dibujos que caracterizan a la escuela tradicional. Este es un eje radial, así que en el centro, ¿qué tiene? En el centro tiene el para qué. En el centro de este diagrama está el para qué de la escuela tradicional. Es un para qué enorme, variado, cambia según las épocas, cambia según los países, pero resume la esencia de la escuela moderna tradicional, que es la reproducción de un orden, la reproducción de la cultura, la transmisión de una cultura o de una serie de pautas culturales a las nuevas generaciones. Esta misión, que se organizó con una matriz religiosa, que nació de las religiones, de las guerras religiosas en el siglo XVII, XVIII, se fue transformando en una misión estatal con otros fines, la conformación de la ciudadanía, pero tuvo una arquitectura sistémica a partir de normas, regulaciones, un orden ritual, certificaciones, un currículum que organiza y sigue organizando de una manera homogénea un territorio que permite repetir, escalar a escala masiva, casi universal en muchos casos, una misma pauta de qué hay que aprender, incluso hasta en cierto sentido cómo hay que aprenderlo, pedagogías básicamente expositivas, homogéneas, bancarias, diría Freire, donde los alumnos tienen que recibir una serie de conocimientos en una cantidad de tiempo, aprenderlos, barra memorizarlos y repetirlos en exámenes. Esta organización tradicional funcionaba para este fin y tenía motores, lo que ven ahí en azul al costado, son los motores del aprendizaje. ¿Por qué aprendían los alumnos? Básicamente por temor y por un sentido de obligación, temor hacia lo que les podía pasar. John Dewey decía: no hay forma en la naturaleza humana de aprender si no es por interés. No estamos diseñados a aprender si no es por interés. ¿Cuál es el interés de un alumno en la escuela tradicional? El interés es que no me pase algo malo. Estoy interesado en que no me pase algo malo y como le tengo miedo a eso malo que me va a pasar, ya sea una mala nota, un castigo de mis padres, la expulsión de mi grupo de pares, estudio. No sé para qué sirve, pero lo hago por temor. Eso es lo que me interesa. Bueno, esa escuela tradicional ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho y lo que tenemos de alguna manera en los últimos 30, 40 años y con un periodo de tiempo laxo y difícil de descifrar, es una transformación del centro. Tenemos, primero que nada, una gran pregunta. Ya no tenemos claridad de respuestas. El para qué es mucho más una pregunta que una serie de definiciones claras. Por más que tengamos un currículum que nos dice básicamente qué es lo que tenemos que enseñar, el para qué está rondando entre nosotros y está rondando también en las decisiones de política pública, en repensar el currículum, en enseñar por competencias, capacidades, nuevos fines, las habilidades del siglo XXI. Es decir, hay un gran para qué dando vueltas que no sabemos bien cómo se responde porque estamos en una etapa de transición. Por definición, las etapas de transición traen confusión e incertidumbre. Ahora, sin embargo, pese a que esto ha movilizado todo el orden escolar desde hace 30, 40 años o más, no hemos encontrado todavía grandes reemplazos a esa gran arquitectura que funcionó tan bien. La arquitectura de un currículum obligatorio, una serie de pautas de organización en aulas comunes, con grupos graduados, un docente por cada grupo, por edades, certificación de conocimientos por exámenes, etcétera, etcétera. Es decir, estas pautas que organizaron tan bien el método
para reproducir un orden, no la sabemos cambiar pese a que estamos cambiando de distintas formas el para qué. Lo que sí ha cambiado en estos últimos 30, 40 años, sobre todo en Argentina desde el retorno a la democracia, son muchos de los motores. Ya no tenemos únicamente los motores del temor y la obligación, sino también la idea interiorizada de a poco y en partes de los propios docentes de que la educación es un derecho, que los jóvenes tienen que estar en la escuela y que no podemos usar la amenaza de la sanción como único corrector que impulsa a que aprendan. Esto nos abre nuevas preguntas porque no sabemos bien cómo reemplazar y tampoco es fácil de materializar los derechos como un motor de aprendizaje. En ese contexto, la primera pregunta que de alguna manera intenta alimentar el libro es ¿qué es la innovación educativa? Tiene que tener como correlato inicial una cierta definición del horizonte, una cierta definición del para qué. Es imposible pensar en un concepto de innovación si no está anclado en algún fin o una serie de fines relativamente claros. Esos fines están cobrando forma, son parte de una discusión en movimiento, son parte de un terreno muy complejo y difícil de abordar, pero que yo puedo caracterizar de una manera muy simplificada en base a, sobre todo, el concepto de capacidades, la idea de usar el conocimiento para empoderar a las personas, los conocimientos poderosos generan capacidades, los alumnos con conocimientos poderosos pueden usar el conocimiento en otros contextos, pueden usarlo para cambiar su destino y no simplemente para repetirlos en exámenes. Y esto implica una serie de habilidades aparejadas, la enseñanza para la comprensión, la enseñanza de la perseverancia, el pensamiento crítico. Y en cierto sentido requiere también la construcción del deseo de aprender. Es decir, el motor de aprendizaje del temor no puede desaparecer por completo, pero creo que tiene que ser cada vez más secundario en el orden escolar. Y la gran pregunta es cómo uno puede traducir ese motor en una fuerza basada en la voluntad, en el deseo, en la pasión por el aprendizaje. La pregunta más difícil que tenemos como educadores. Entonces, esto puede tener otros casilleros, puede llenarse de otras maneras, puede usarse de otro lenguaje, pero creo que es muy importante cuando uno piensa en innovar, es innovar para qué, hacia dónde queremos ir. Y lo siguiente que quiero hacer es una muy breve mención a algunas de las posibles fuerzas de la innovación educativa, también porque son quizás la manera en la cual uno puede aprovechar el gran caudal de fuerzas que existe en el sistema educativo y darle, a partir de su carácter sistémico, darle una traducción a esa pregunta del para qué. Y ahí tenemos, con Melina venimos trabajando también esta visión, tenemos tres grandes motores de la innovación educativa, que son los siguientes. El primero, y además pasó algo muy raro, porque yo lo veníamos trabajando con Melina en el curso de innovación educativa desde el año pasado, y este año cuando empecé a escribir el libro lo empecé a hacer de vuelta y salió igual, sin buscar esa fuente, con lo cual debe haber algo en estos tres conceptos que se autoorganizan así. El primero de ellos es la idea de disposición, la innovación como disposición. Esto es lo contrario a la innovación como suceso, a la innovación como un invento. Está perfecto que alguien quiera inventar algo nuevo, pero no es ese el concepto de innovación que queremos traducir en el sistema educativo, sino mucho más un concepto de la innovación como una forma de estar en la escuela, una forma de estar en el sistema educativo. Es una forma que básicamente se hace preguntas, busca, dialoga, reflexiona sobre las prácticas. Y yo lo encontré muy claramente cuando conocí la experiencia del Colegio Montserrat de Barcelona, que es un colegio muy conocido a nivel mundial por su modelo de organización muy innovador, y una de sus referentes me contaba que hacía 30 años cuando empezaron, 20, 30 años cuando empezaron el gran proceso de innovación, todo el tiempo hablaban de innovación, y había encuentros de innovación como este, y había 2 horas de trabajo innovador, y después de unos años
dejaron de hablar de innovación. ¿Por qué? Porque hacían innovación sin nombrarla, porque reflexionaban sobre la práctica, porque se preguntaban si funcionaba o no lo que estaban haciendo, porque veían otras experiencias, porque seguían preguntándose cosas. Entonces la innovación es, antes que nada, una disposición, una apertura, ¿no? Y eso requiere desbloquear muchos temores, muchos preconceptos, muchos mitos que hay dentro de la educación. Y hablando de mitos, el segundo gran eje, la segunda gran fuerza que motoriza la idea de innovación que propongo es la ciencia, la mirada científica, porque es muy riesgoso también hablar de innovación sin tener algún tipo de paraguas epistemológico, ¿no? Y el paraguas que nos da la ciencia implica que no podemos experimentar con nuestros alumnos. No son ratas de laboratorio donde probamos una pedagogía nueva y vemos cómo nos sale. La innovación tiene que estar anclada en la investigación rigurosa, en ver si funciona o no, en qué contexto se hizo, qué autoridad de cualquier tipo, estatal, del ámbito de la investigación o de la docencia, lo ha implementado, lo defiende, lo que queremos hacer. Y sobre todo una capacidad de usar el método científico cuando hacemos cualquier experiencia dentro de nuestras escuelas. Es documentarlo, es verificar si sus hipótesis funcionan y si no, descartarlo. Es decir, tener una serie de reglas para que no sea innovar un vale todo y por solamente tratar de romper la matriz tradicional justificar cualquier otra práctica. Y el tercer motor o la tercera idea fuerza que impulsa el concepto de innovación podría ser otro. Es decir, con estos dos primeros podríamos tener innovación educativa, al menos como espero transmitirlo. Tiene que ver un poco más con cuál es el motivo por el cual cambiar las cosas, cambiar el orden. Y creo que el motivo tiene que ser una idea de justicia, una sed de justicia. Cuando uno tiene una serie de creencias muy arraigadas en la distribución del conocimiento y del poder en la sociedad, no se siente conforme, no lo soporta. Y el no soportar ese orden nos trae alternativas. Necesitamos pensar que puede haber otras formas de organizar las escuelas y también la práctica de enseñanza si vemos que nuestros alumnos no quieren estar ahí o no saben qué hacen allí. Y si vemos que la distribución de la riqueza simbólica que da la escuela reproduce la desigualdad, genera que los que más desertan sean los sectores populares o se vayan con menos capacidades para actuar en la vida real. Esta pulsión de buscar otro orden nos llama a la innovación, nos llama a buscar otro camino. No soportamos lo que vemos y por eso necesitamos ver si hay otras formas de hacerlo. Esto nos lleva al centro del libro, que es básicamente pensar que el concepto de innovación no es propiedad de unos o de otros. El concepto de innovación puede ser practicado a distintas escalas. El concepto de innovación no depende de alguien que viene de afuera del sistema educativo, ni de la tecnología exclusivamente, y no depende solamente de la política pública, ¿no? El concepto de innovación puede estar presente en la escala de las prácticas, en la escala cotidiana. Pero estas tres estaciones, la política, la escuela y la pedagogía, como las vamos a ver ahora, se multiplican, se retroalimentan, se fortalecen y evidentemente tienen también una capacidad mayor o menor de impacto, sobre todo a la escala sistémica, ¿no? Entonces, la primera estación la voy a mencionar muy brevemente porque el libro está mucho más pensado para educadores, es un libro destinado a aquellos que están especialmente trabajando con jóvenes en escuelas secundarias o en otros espacios no necesariamente institucionales, pero está muy pensado para los educadores de territorio y no por eso podemos olvidar las dimensiones políticas de la educación, pero el libro está mucho más centrado en las prácticas dentro de las escuelas, pero aún así, hacia el final, hacemos un pequeño paso por la estación de las políticas, la estación que tiene más fuerza sistémica, la estación que requiere la intervención del Estado, ¿no? Y la estación de las políticas la describí brevemente en el libro con 4 grandes conceptos, los voy a mencionar muy brevemente.
El primero es el concepto de destrabar. Destrabar quiere decir, bueno, lograr que las escuelas puedan tener más capacidades para innovar. Esto requiere recursos, financiamiento, mejores salarios para que un docente pueda trabajar en menos escuelas, tiempo institucional para planificar con sus colegas, conexión a Internet para poder hacer muchísimas cosas con la tecnología, mejores condiciones de las escuelas, de infraestructura. Todas estas condiciones y además destrabar algunas normativas también permiten que el sistema pueda hacer más uso de la innovación, ni que hablar en la escuela secundaria, donde rara vez se puede conformar un equipo institucional con tiempo y dedicación para hacer cosas. El tiempo es la primera variable de la innovación. La segunda es la dimensión de potenciar. Potenciar quiere decir reconocer lo que hacen en el sistema los actores, reconocerlo, entender su lógica, comunicarlo, contagiar a otros, ¿no? Creo que un gran potencial, por ejemplo, es los sistemas de supervisión de las escuelas, como grandes redes que podrían ser una de las grandes fuentes de recuperación y de alguna manera de pasar el mensaje de qué pasa en las escuelas y qué funciona y qué no. El tercer concepto es la transformación. Este es el más difícil, el más complejo, porque es transformar reglas de juego. Es decir, no alcanza simplemente con dar más recursos, con tener mejores salarios. Es necesario también repensar las reglas de juego, entre otras cosas, bueno, cómo se desarrolla un currículum del siglo XXI practicable a escala de un sistema, con qué transiciones, con qué materiales, con qué formación, con qué nuevas reglas de juego. Y el cuarto es formar. Cómo formar docentes que puedan ir haciendo transiciones desde la propia práctica formativa. Y este es un capítulo desbordante, obviamente, del cual podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero lo dejo como un titular. Y finalmente hablar de la idea de dos velocidades. Un poco el concepto de dos velocidades es algo que venimos trabajando en el Laboratorio de Innovación Educativa en CIPEC, la idea de que hay una velocidad a la cual llamamos la velocidad de los ecosistemas, que puede ir más rápido, que puede crear conocimiento sobre la propia práctica de la innovación y multiplicarlo a una escala local, y eso tenemos muchos ejemplos que hemos investigado últimamente en CIPEC, y la escala del sistema, la más compleja y la más desafiante. Déjenme ir a la segunda estación, también para focalizar la atención en lo que para el libro es lo central, que son las escuelas y las pedagogías. La estación de las escuelas es obviamente un punto de anclaje central de la innovación. Todos lo sabemos de muchas investigaciones previas que es en las escuelas donde se puede encontrar un punto de diferencia importante, especialmente a partir de los liderazgos de los equipos directivos. No únicamente, pero tenemos mucha investigación que demuestra que la consolidación de una visión sobre el proyecto de la escuela, de un compromiso con las prácticas de enseñanza, de un compromiso con la creación de una cultura, un clima de aprendizaje, de pregunta, de indagación, de búsqueda, de cuestionamiento de la estabilidad tradicional, es una matriz que puede anclarse en escuelas públicas o privadas, que lo hemos visto, lo vemos en muchísimas escuelas, que pueden hacer, aún con todas las adversidades y diferencias que hay, pueden hacer ahí un punto de anclaje institucional, de construir una cultura institucional que se hace preguntas y busca nuevas respuestas. En definitiva, el concepto de innovación del libro es un concepto muy simple y tiene que poder tener esa simpleza para ser apropiado. Es una pregunta tan simple como esta: ¿qué funciona y qué no? ¿Qué funciona y qué no? Y una y otra vez. Esta pregunta tiene que estar presente en nuestras escuelas y eso nos lleva a buscar. Y también a estabilizar, porque la innovación es muy peligrosa, lo sabemos muy bien. La innovación puede producir un efecto muy peligroso de ilusión de primer momento de fulgor cuando algo aparece nuevo y de decepción pronta que hace rápidamente que cualquier otra cosa nueva vaya a ser juzgada por el fracaso de la anterior novedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que cualquier idea de innovación tiene que poder tener una hipótesis de estabilización. No hay arte puro en la educación. Hay rutinas, hay ejercicios, hay estabilizaciones. Si es necesario cambiar rutinas tradicionales que de alguna manera generan poca pasión por el aprendizaje, por nuevas rutinas, pero que son nuevas rutinas. Y lo último, la estación de las pedagogías. La estación necesaria, es decir, no hay idea de innovación en el sistema educativo que no pueda atravesar las prácticas de enseñanza. Y esto ha sido tematizado por numerosos autores.
a lo largo de la historia de la educación. Hoy hablamos mucho de enseñanza por proyectos y el autor de un texto clásico, ese sí está a punto de cumplir 100 años, un norteamericano llamado William Kilpatrick, escribió en 1918 un texto fundacional sobre el método de los proyectos. Y Kilpatrick contaba una anécdota de su escuela, muy ilustrativa, sobre el sentido del aprendizaje por proyectos y mucho de lo que voy a hablar ahora. Él decía, bueno, mis alumnos tenían una pregunta, decían que una masacre histórica en Boston, la masacre de Boston, no había sido real, porque había un artículo en una revista que negaba su veracidad histórica. Entonces hicimos un ejercicio que fue que cada uno fue a leer un libro de historia, leyeron 14 libros de historia en paralelo para indagar si ese hecho había sucedido en realidad. No solo eso, sino que le escribieron a cada uno de los 14 autores de los 14 libros de historia. No le respondió ninguno de los 14 autores, pero le volvieron a escribir y le dijeron, es sincera nuestra búsqueda, y 2 autores les respondieron, y sobre esos 2 autores fueron a buscar las fuentes primarias. Esos 2 autores defendían que sí había ocurrido esa masacre, fueron a buscar las fuentes primarias y determinaron que parece ser que esa catástrofe sí había ocurrido y que había pruebas suficientes. Y cuando hicieron todo ese proceso de indagación, empezaron a indagar todo. Entonces había una profesora que se presentaba a las elecciones y decían que estaba en contra de las actividades deportivas y fueron a hacer una pregunta a ver si era real y dijo que no estaba en contra. Es decir, aprendieron a dudar, a cuestionar y a buscar por ellos mismos, ¿no? Este método por proyectos también fue muy discutido en su época y también es parte de las advertencias, de las ilusiones que puede generar la innovación. Y mañana vamos a escuchar escuelas muy iluminadoras y también desde la práctica se aprende mucho más. Pero desde ese momento, desde el texto clásico de Kilpatrick, había ya cuestionamientos a su propuesta. El propio John Dewey cuestionó su propuesta y era el padre pedagógico de Kilpatrick y decía que cuidado con los métodos de proyectos que desarman el currículum y que no tienen lógica de continuidad. Entonces, cada innovación tiene que tener una forma de volver a ser anclada en una manera de organizar la enseñanza. No solamente la búsqueda de proyectos, sino sobre todo la situación de indagación, crear la situación de indagación, partir la enseñanza de la pregunta, de una serie de preguntas, de cuestionamientos a la realidad. Esto que ha sido explorado por una multiplicidad de registros pedagógicos, tiene también una esencia que está delante nuestro, está en nuestros alumnos, es la mirada de nuestros alumnos, muchas veces explícita, otras veces lo podemos ver en sus ojos o en sus ojos que ya no nos miran, no nos pueden prestar atención, que es la pregunta, una y otra vez, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? Y el ¿para qué me sirve esto? Que muchas veces pudo haber sido contestada, y todavía puede ser contestada con el ya lo verás, ya sabrás más adelante, ya se te develará el para qué. Una buena forma de salir de un aprieto, ¿no? Ese para qué creo que no solamente debe ser respondido. ¿No? Esa es la búsqueda del sentido. No solamente debe ser respondido, sino que debe construir un orden pedagógico. El orden pedagógico debe estar basado en responder preventivamente esas preguntas. No es, me memorizo para qué sirve lo que voy a enseñar hoy y cuando me lo preguntan sé qué responder. No, es organizar la propia práctica de enseñanza a partir de esa búsqueda. Y es usar la exploración, los relatos. Apasionan los relatos, la historia de las ciencias, los descubrimientos. Es usar la pregunta como algo que abre un misterio, un desafío. Es usar la experiencia real. Tantos autores nos han hablado de experimentar, de hacer algo con el conocimiento, de ser algo a partir de usar el conocimiento, sentirnos con poder gracias a que usamos el conocimiento, lo ponemos en acción. Estas distintas formas de dar sentido al aprendizaje deberían ser preventivas. Y eso a veces requiere, y hay que ser muy honesto con esto, requiere expediciones hacia el sentido que los docentes nunca han hecho, o por lo menos no por completo. Porque no han tenido que hacerlo, porque no han sentido la presión por hacerlo, o porque no se han terminado de apasionar por aquello que les toca enseñar. Entonces, hasta que un docente no pueda hacer esa exploración por sí mismo, de buscar el sentido de aquello que tiene que enseñar, difícilmente la pueda transmitir.
A veces también la formación docente tiene que generar eso, mucho más que simplemente prácticas de traducción a la enseñanza. Creo que este sentido de la innovación pedagógica, que podemos recorrer en numerosos autores, es lo que está detrás de la idea todavía demasiado lábil, demasiado flexible, demasiado difícil de agarrar de los derechos de aprendizaje. Parece que cuando uno puede encontrar traducciones hacia el sentido, traducciones hacia la búsqueda de que cada alumno pueda encontrar algún contacto con el conocimiento, de abrirse preguntas, de cuestionarse, de salir a la calle, de investigar en su comunidad, de sentir que lo que hace tiene un valor, que no es simplemente un simulacro. Yo simulo que hago un ejercicio para que me pongan una nota. No, yo hago algo real, que cambia la vida real, y a partir de eso también soy juzgado. Sin este sentido de la exploración salvaje de la experiencia de aprendizaje, es difícil producir justicia. Producir derechos implica vivir los derechos. Yo vivo mis derechos y entonces los defiendo. Son míos. El aprendizaje es mío. No es algo que me pusieron, me obligaron, dieron un examen. Es mío. Y hay, detrás de esta visión muy amplia, pedagógica, hay también una mirada que yo creo que en la escuela secundaria es especialmente necesaria y que a mí me gusta mucho esta cita de Pestalozzi, un pedagogo suizo clásico, que recupera Philippe Mérieux en un libro reciente muy lindo que se llama Recuperar la pedagogía, que dice así, habla de la exigencia, concepto tan importante en estos tiempos. Y Pestalozzi decía hace 3 siglos, una exigencia benévola, por cierto, nunca agresiva, pero firme. Una exigencia que le dice al niño o al joven, aquí estoy para obtener lo mejor de ti y tú lo vas a conseguir. El niño, el joven, quiere todo lo que se le vuelve amable, todo lo que le hace honor, todo lo que despierta en él grandes esperanzas. El niño, el joven, quiere todo lo que produce en él fuerzas, todo lo que le hace decir, yo soy capaz de hacerlo. Creo que detrás de esta pedagogía de la exigencia está una mirada que es la mirada del reconocimiento, de buscar en nuestros alumnos todas las potencialidades que tienen, y todos la tienen. Es una mirada que tiene que romper con muchas herencias de creencias, ya sea genetistas o sociológicas, lo que sea, sobre cierta capacidad estanca y definida de nuestros alumnos. Cuando los miramos como algo que tiene un determinado destino fijado, ya sea por sus padres, por su color de piel, por lo que se pueden expresar en el aula, cuando los miramos de esa manera, los estancamos ahí, definimos buena parte de su futuro. Con lo cual, la habilitación de una mirada pedagógica exploratoria, en busca de la justicia, es, primero que nada, un sistema de creencias que piensa en cada alumno como un potencial, que no discrimina a ninguno, que no se saca a ninguno de encima, que busca cómo el orden escolar es la raíz de su exclusión y no el propio alumno. Es la escuela la que los excluye, la que fracasa es la escuela, no el alumno. Mientras podamos interiorizar esta pregunta como una búsqueda, porque no vamos a encontrar la respuesta de un día para el otro, ni va a ser fácil, bajo esas creencias podemos albergar nuevas pedagogías. Y esto implica, creo que es muy importante, porque yo creo que el libro también puede llevar a confusiones, la idea de innovación lleva a muchas confusiones, y vivimos en un terreno de confusiones ideológicas en la educación, a la importancia de una operación decisiva para nuestros docentes y educadores hoy en día. Y es la operación que yo definiría como de desdoblamiento político. La operación de desdoblamiento implica sostener al mismo tiempo 2 hipótesis de intervención. Una hipótesis es una hipótesis macropolítica en la cual lo que tengo evidentemente refleja un montón de injusticias, mi salario, mis condiciones de trabajo, el no tener recursos, el tener que pagar las fotocopias de mis alumnos, el no tener internet, el que mis alumnos vivan en pobreza. Las políticas económicas, las políticas de financiamiento educativo, las políticas educativas deben ser cuestionadas. Podemos ejercer nuestro derecho a protesta, pero ese derecho a protesta, que debe ser lo más
políticamente activo, no quiero que nada en este libro apague esa motivación política, debe ser al mismo tiempo desdoblada de la mirada pedagógica hacia nuestros alumnos. En el momento en que invade nuestra mirada pedagógica y baja en algo, aunque sea mínimamente nuestros brazos como educadores, estamos haciendo algo mal. Entonces necesitamos mantener dos hipótesis al mismo tiempo, en la cual una requiere de condiciones más dignas en nuestras escuelas y en la sociedad, y al mismo tiempo otra que activa nuestra pedagogía, que llena de entusiasmo nuestras aulas, que mira a nuestros alumnos desafiándolos, que no traduce nada de ese orden injusto en cierta pedagogía débil, porque las condiciones todavía no llegaron. Y esto implica también, para ya ir cerrando, una visión de la escuela que abre las puertas hacia el futuro. La escuela hoy está siendo discutida de distintas formas, tanto desde los tecnólogos que buscan alterar el orden pensando que hay una cierta fábula de educación en línea, como desde muchos que sienten que ya la escuela no funciona para nada, que no sirve. Creo que es necesario repensar cómo todavía hay muchas energías dentro de las escuelas y sobre todo las energías de un sistema completo en todos los territorios para reinstitucionalizar la escuela, para repensarla desde adentro. La innovación que propone el libro está mucho más adentro de las escuelas que afuera de ellas. Y para eso tenemos muchos amigos y amigas y muchos antecedentes. Y voy a cerrar con algunos de ellos. Estos son solo dos, son los que a mí me gustan y los he conocido por suerte y los admiro mucho. Son solo dos de tantos educadores del sistema educativo. Uno es el profesor Córdoba, Daniel Córdoba en Salta, un profesor de física que tiene un taller de física hace 25 años que está formando generaciones y generaciones de físicos en Salta. Salta es la provincia que tiene más ingresantes al Balseiro de todo el país, gracias a un docente que hace un taller los sábados en la universidad, donde los apasiona por la física, no se quieren ir, se quedan todo el sábado estudiando física, y hay físicos salteños por todo el mundo. Y la otra es Teresa Punta, una directora de escuela pública que escribió un libro hermoso. Cuando lo leí sentí que había esperanzas y lo veo en tantos otros educadores. Se llama Señales de Vida, también es un título que refleja una época, y es la historia de una escuela pública en Chubut y muestra cómo esa escuela pública es una buscadora de justicia y la innovación está dentro de su espíritu. No pueden soportar lo que ven y buscan otras condiciones para sus alumnos, y muchas veces fracasan, pero no fracasan en su búsqueda. Y estos educadores son, creo yo, una nueva generación también de educadores que tuvimos en otros tiempos, y con ellos voy a cerrar, porque también es un hombre y una mujer, y son nuestros, en buena medida, para muchos de nuestra generación, nuestros padres pedagógicos, que son el maestro Iglesias y Olga Cossettini. Y el maestro Iglesias lo decía muy simple, y a veces las palabras simples también nos ayudan en tanta verborragia pedagógica y tanto código que encierra una teoría de la otra. El maestro Luis Iglesias decía: la escuela era aula, taller y comunidad. La idea era llamar la atención permanente de los chicos, como si fuera un imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tampoco. Y ahí tenemos una foto de un archivo hermoso que hay sobre la escuela de Olga Cossettini en Rosario, la Escuela Serena, donde los chicos están yendo. ¿A dónde están yendo? Están yendo a una misión, partir hacia una misión, una de las tantas misiones de las expediciones de Olga Cossettini. Espero que vayamos en misión. Muchas gracias.